Esto es El Club de los Manifestadores, un podcast de Sofía Fontanella que realiza con mucho amor para ti. Llegó el momento de ir por la vida de tus sueños. Llegó el momento de manifestar la vida que realmente quieres tener. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de El Club de los Manifestadores. Yo soy Sofía Fontanella y el día de hoy tengo una invitada súper especial. Yo se los prometí que iba a tener invitados muy importantes, personas que saben demasiado sobre estos temas que nos interesan de la espiritualidad, la ley de la atracción, la salud física, mental. Y pues el día de hoy no es la excepción. Hoy tengo una gran invitada, es una de mis mejores amigas. Yo la quiero muchísimo y la admiro también un montón. Ella es Ceci Ponce. Ceci Ponce es psicóloga, es instructora de yoga, pero tiene una visión muy cool sobre lo que es la espiritualidad y cómo lo conecta ella con esta parte física a través del yoga. Entonces se las quiero presentar. Ceci, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Sofi, muy bien. Como siempre es un placer estar contigo. Muchísimas gracias por pensar en mí, por invitarme acá a este podcast, a este episodio. Pues bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Espero que lo que yo les comparta el día de hoy les sirva, pues no solo para entretenerse un rato, sino quizá para aplicarlo en su día a día o compartirlo con alguien más. Estaría increíble. Pues muchas gracias, Ceci, por haber aceptado esta invitación. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti, Ceci. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué instructora de yoga? ¿Por qué psicología? Que nos cuentes qué te ha llevado a este camino que tiene que ver con toda esta parte espiritual. Muy bien, pues todo comenzó hace aproximadamente 11 años. Estaba yo estudiando la carrera de arquitectura. Llevaba como año y medio estudiando esa carrera y de pronto me di cuenta que no estaba convencida de que eso fuera lo que yo quería hacer como por el resto de mi vida o dedicarme como profesión. Y entonces entré como en esta crisis de ahora no sé qué hacer con mi vida. Y pues estaba yo chavita, tenía 19 años. Yo pensaba en ese entonces que yo sabía mucho de la vida o que había vivido mucho y realmente creo que a esa edad uno no sabe nada de nada. Entonces, al menos yo no tuve como las herramientas para afrontar ese momento o esa crisis por la que empecé a atravesar, y lo que hice fue empezar a tomar mucho alcohol, que por sí me encantaba la fiesta, pero aquí como que empecé a abusar un poco del alcohol. Y lo empecé a usar como una forma de evadir quizá lo que yo sentía o mi realidad, porque cuando pues uno se alcoholiza, como que se relaja y pierdes como un poco el sentido de las cosas. Entonces me di de baja en la carrera y no me sentí apoyada por mi familia. Entonces ahí como que tampoco supe manejarlo y entré en una depresión que yo ni sabía que era una depresión, ¿no? En ese entonces, la verdad no me acuerdo ni qué año era, pero no se hablaba mucho de esta onda de la depresión, de la ansiedad, etcétera. Y ir a terapia, como psicológica o al psiquiatra, lo que sea, no era como así tan bien visto. Todavía había muchos mitos, pues sí, rechazo. Entonces pues yo sola afronté todo esto, que claramente no lo afronté muy bien, y de ahí empecé a tener ideas suicidas y yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Entonces dije pues yo ya hasta aquí llegué, y afortunadamente pues no atenté contra mi vida, pero sí tenía pensado como ya terminar con ella, hasta que un día de pronto mi papá me dijo: oye hija, probé una clase de yoga. Yo no pude hacer nada porque no soy nada flexible ni nunca he practicado nada parecido, pero sé que a ti te va a gustar. Mi papá sabía que a mí me gustaba todo eso porque yo de más chica hice gimnasia, entonces me gustaba mucho este tipo de cosas como clases de estiramiento, lo que fuera. Entonces dije, bueno, pues
yo ya me había dado de baja en la carrera y no estaba haciendo nada de mi vida. Dije, bueno, voy a ir a la clase esta, y me encantó, y ahí fue cuando conocí el yoga. Nunca había tomado una clase ni ningún tipo de acercamiento, y me di cuenta de que ir a esas clases me daba más satisfacción que irme a las fiestas o embriagarme. Entonces, primero iba solo los domingos a tomar mi clase, pero a veces hasta llegué a ir todavía medio borracha, y me daba cuenta que cuando iba borracha no hacía bien mi clase, ¿no? Estaba ahí no muy consciente o no al 100. Y entonces dije, no, pues el próximo fin no voy a irme a la fiesta para estar sobria y no desvelada y hacer bien mi clase. Y así fue como poco a poco me empezó a interesar más esta práctica que irme a una fiesta a embriagarme, ¿no? O a no dormir bien o lo que fuera. Y entonces empecé a ir más y más y más, y ya de pronto iba 4 veces a la semana. Después esta maestra que yo tenía nos hablaba también un poquito sobre la filosofía, sobre más allá de solo las posturas o la parte física del yoga. Y entonces yo llegaba a mi casa y me ponía a investigar más, y así fue como empecé a entender que el yoga no era solo algo que hacías con tu cuerpo, de posturas, movimientos, estiramientos, sino que era todo un sistema espiritual que tenía una filosofía, que tenía historia, que se trataba también de mirar hacia tu interior. Y ahí fue como que algo me hizo clic y dije, tal vez sí sirvo para algo, porque se me da fácil la parte de las posturas. Porque yo en ese entonces me sentía muy inútil, porque ya no sabía qué hacer con mi vida y pensé que nada me salía bien. Y la maestra me hacía sentir bien, porque ella me decía, hiciste súper bien tu postura, tienes mucha conciencia corporal, bla, bla, bla. Y pues yo me comparaba, que no está bien, pero me comparaba con los otros alumnos y veía que yo tenía más facilidad o así, ¿no? Entonces me empecé a sentir bien y dije, a lo mejor sí sirvo para algo, ¿no? Y a lo mejor sirvo para el yoga. Y de ahí se me metió la idea de volverme instructora. Ya después, a los pocos meses, empecé a estudiar psicología. A la mitad de psicología me di cuenta que sí quería ser instructora, o sea, definitivamente era algo a lo que le quería dedicar tiempo y que quería compartir con más personas. Y así fue como terminé primero mi licenciatura y luego ya empecé a tomar certificaciones de yoga, y así fue como me dediqué ya de lleno a esta práctica. Ay, sí, qué interesante. De verdad que siempre se me hace como muy, muy padre escucharte, porque hay mucho detrás, ¿no? Yo te veo, o sea, veo tus videos, veo los webinars que hemos compartido también, y digo, wow, o sea, es que Ceci es como súper poderosa, ¿no? Como que tiene superpoderes corporales o algo así. Pero uno nunca se pone a ver qué hay detrás, ¿no? Y yo creo que muchas personas te lo dicen, ¿no? Te dirán que eres una gran maestra, una gran tal, pero no han visto como todo lo que hay detrás para llegar al nivel en el que estás ahorita. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual, ¿no? Y en lo mental. Y creo que al compartirnos esta historia, pues tu experiencia, como que nos dejas muy claro el proceso de trabajo tal vez personal y este descubrimiento, ¿no? O sea, tú nos platicabas como que hubo un momento en el que pensabas que no eras buena para nada, ¿no? Que ya no sabías hacia dónde ir, que tal vez tu vida no tenía un rumbo claro. Creo que eso nos ha pasado mucho a varias personas que nos dedicamos a esto, hasta que encuentras tu propósito, ¿no? Y cuando ya sabes qué propósito tienes, pues sobre eso te vas, y es incluso en ese momento cuando dejas a un lado tal vez ciertas adicciones o ciertas prácticas que atentan contra tu salud y no te hacen nada bien. Tú nos platicas, ¿no? Como la parte del alcohol, como que empezaste a dejarlo porque eso intervenía en que tú disfrutaras o hicieras bien una práctica de yoga. Entonces, Ceci, tomando en cuenta esto que tú nos platicaste, ¿qué tan importante es encontrar un propósito en la vida? O sea, desde tu experiencia, pero también cómo eso tú lo vinculas con esta parte espiritual. Tú me compartías, ¿no? Yo la verdad es que antes de conocerte yo sí pensaba que el yoga era únicamente hacer postura, ser súper flexible y todo, ¿no? Y de que aburrido.
Pero debo decirles que yo cuando tomé una clase con Ceci me gustó mucho porque fue como muy distinto y me di cuenta que había una conexión más espiritual más que corporal. O sea, como que era una conexión ahí como muy, muy padre. Entonces, ¿cómo tú vinculas esta parte de que el yoga es algo más espiritual, bueno, que tiene que ver más con tu espiritualidad, con el tener un propósito de vida? O sea, ¿qué tan importante es tener un propósito en la vida? Y esto, ¿cómo se vincula con la parte espiritual? Cuando estaba yo en esta crisis o en esta depresión, me cayó el 20, o bueno, yo me decía a mí misma, quizá la vida no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? Y un día me cayó este 20 de decir, bueno, a lo mejor sí, la vida no tiene sentido, pero uno puede darle ese sentido. Y ahí fue cuando cambió todo, ¿no? Incluso hay veces que pues me siento triste o me viene un bajón o siento que estoy perdiendo otra vez el rumbo, lo que sea. Y ahí es cuando me recuerdo, ok, sí, a lo mejor esto que estoy haciendo está perdiendo sentido, motivación, pero yo puedo volver a darle quizá otro giro, otro sentido. Y cuando yo me di cuenta que el yoga me había salvado literalmente la vida, yo dije, quiero compartir esto con otras personas que quizá están o han atravesado este momento y quiero que sepan que la vida no tiene que terminarse porque estamos atravesando un momento difícil, triste, incómodo, sino que todo pasa siempre. O sea, por más fea que esté la situación, siempre va a pasar. Quizá nos va a costar muchas lágrimas, mucho esfuerzo, pero siempre vienen cosas buenas, padres, mejores. Entonces ahí fue cuando yo me decidí que quería compartir esta práctica y la manera en la que entendí que el yoga era algo espiritual fue cuando ya empecé a estudiar de forma seria sobre yoga en las certificaciones y nos contaban o nos compartían los maestros la parte espiritual, porque este sistema, digamos que tú puedes dividirlo como en 8 pasos o en 8 escalones. Uno de estos escalones es la práctica de posturas. Tú empiezas con la práctica de posturas para conocer tu cuerpo, porque la mayoría de las personas habitamos nada más nuestra cabeza y se nos olvida lo que estamos haciendo con el cuerpo el resto del día, ¿no? Desde que te sientas mal, ahí ya adiós a tu conciencia corporal porque no estás cuidando de tu columna, por ejemplo, por estar pues pensando en lo que tienes que hacer mañana o en el problema que te surgió, etcétera. Entonces, cuando tú conectas con tu cuerpo, conectas con la primer capa de lo que eres. Cuando tú empiezas a desarrollar tu conciencia corporal, también es más fácil que te des cuenta cómo te estás colocando ante la vida. Cuando ya conectas con tu cuerpo, cuando aprendes a escucharlo, a sentirlo, empiezas a cuidar más de ti. Después empiezas a ir más adentro, como hacia tus pensamientos, como esta parte que yo te mencionaba de mirar hacia tu interior. Y cuando empiezas a observar lo que piensas, como que tu conciencia se eleva un poquito más, vas más adentro. Empiezas a darte cuenta de qué pensamientos te están ayudando, cuáles te están haciendo daño, y empiezas a transformar, ¿no? Como hacer consciente lo que estaba en la oscuridad, y cuando tú ves eso, puedes transformarlo. Pero si no haces consciente nada de lo que ocurre en ti, pues no hay forma de que lo veas y de que lo cambies para crecer, ¿no? En el sentido que tú quieras. Y entonces, digamos que las posturas y la parte física, junto con la respiración, crean un puente hacia tu interior y empiezas a conectar cuerpo, mente, y para los que creen en el alma, también conectas con esa parte que es todavía más adentro de ti, o como que no la puedes ver, es algo que no ves, que no puedes sentir, pero que está ahí, ¿no? Y otro, por ejemplo, otro paso o peldaño del yoga son los yamas y niyamas, que son como el código ético y moral que un practicante serio de yoga pues practica, que sería, por ejemplo, la no violencia, que va desde la forma en la que te diriges a los demás hasta la forma en que piensas de ti mismo
o cómo mueves tu cuerpo, ¿no? Debe ser, pues, sin agredirte a ti, sin agredir a los demás. Otra parte es conocerte a ti mismo. Entonces es el estudio de sí mismo, donde todos los días dedicas parte del día o todo tu día, si te es posible, a estarte observando. Y aquí es cuando el yoga se convierte como en un espejo donde tú te observas sin juzgarte ni criticarte, solo observando como si fueras un juez para evaluar o empezar a corregirte a ti mismo y seguir como en este crecimiento. Y así hay muchos peldaños. Luego sigue, no sé, la meditación, etcétera. Es todo un sistema que cuando tú te vuelves un practicante serio del sistema, pues vas avanzando, no solo en la parte física, que sí es importante conocer tu cuerpo, pero es como la primer capita. Entonces vas cada vez más a tu interior, conociéndote más y trabajando en ti desde un espacio de amor, no desde criticarte o juzgarte, sino pues con el objetivo de crecer, y nada más. Oye, qué interesante. Creo que nunca había escuchado eso. Ni en las veces que hemos platicado sabía que hay como dices, como 8 niveles. ¿Y cuáles son los otros niveles, Ceci? No sé, o a qué se refieren. No sé si tengas ese dato. Estos 8 peldaños que te mencionaba, Sofi, ya te había mencionado 2, que son yama y niyama, que es todo esto como los principios morales y conductas que tú debes procurar hacer o evitar para, pues, corregirte a ti mismo y, pues sí, dirigirte en esa dirección de crecimiento. Luego están las posturas, que se conoce como asana. Estos nombres están en sánscrito. Luego está pranayama, que es el control de la respiración. Son todos esos ejercicios de respiración que más que controlar, digamos, el aire que entra o sale de ti, es prana, es la energía vital. Esta energía está en todos lados a nuestro alrededor. Entonces cuando tú inhalas, esta energía entra. Eso es lo que le conocemos como prana. Y entonces pranayama sería el control del prana. Luego está pratyahara, que es la retracción de los sentidos. Es cuando tú logras, a través del control de tu cuerpo y de tu mente, controlar tus sentidos. Como sería un ejemplo muy sencillo, que no te gane, no sé, estas ganas de estar come y come como la gula o algo así. Como que aprendes a controlar tus impulsos para seguirte corrigiendo a ti mismo, como no dejarte llevar quizá por lo banal, por lo material, sino siempre estar buscando ir más allá, más profundo, con más sentido dirigir tu vida. Luego está dharana, que es la concentración. Cuando tú aprendes a controlar tus sentidos, los puedes dirigir hacia un objetivo. En este caso sería, por ejemplo, mantener tu atención en lo que estás haciendo para estar presente. Luego se convierte en dhyana, que ya es la meditación. Cuando ya logras un control completo de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus sentidos, y puedes empezar a meditar. Y por último está samadhi, que digamos que es como la meta final que tú estás buscando, que ya es cuando logras esa conexión real entre lo que eres tú y todo lo que está a tu alrededor. Como conectar con Dios, con lo que tú crees que es Dios o lo más elevado que existe. Es como llegar por fin a la iluminación. Ese sería samadhi. Pero para llegar a samadhi, tú tienes que poner en práctica los otros 7 que te van dirigiendo hasta conectar ya con todo. Como borrar esa idea de que estamos separados los unos de los otros, sino que realmente entender que todo lo que tú haces tiene una consecuencia, tiene un impacto, y que pues no puedes solo buscar quizá tu felicidad o tu placer, sino que es cosa, no sé cómo decirlo, de todos. No es una meta individual. Yo creo que todos buscamos lo mismo, que al final es pues ser felices o el éxito, no sé. Pero creo que todos siempre al final lo que estamos buscando es poder, va a sonar muy cursi, pero amar y recibir amor. Yo creo que eso es lo que todos queremos, aunque nos hagamos a veces mensos. Y
Y yo creo que esa es la manera más elevada de vivir, como siendo amor. Qué padre, Ceci, la verdad que me quedé impactada porque, o sea, te había escuchado, ¿no? Hablar como esta parte de que ser muy consciente de tu cuerpo, de la conexión de tu mente, lo que haces, lo que piensas, lo que dices. Pero ahorita que mencionabas, ¿no? Como de esta meta final, Samadhi se llama, dices, ¿no? Es como que ya la iluminación, el nirvana, ¿no? Que dicen, por ejemplo. Y que tiene que ver con el amor, como bien lo dices. Me sonó por completo a la parte del amor propio, ¿no? Que también las personas es como de, no, pues hay un inicio y un final para llegar al amor propio, ¿no? Y todo un proceso, un camino como de destrucción personal y luego una construcción, una conciencia de ti, de lo que sí quieres, de lo que no quieres, de lo que está dentro, de lo que está fuera, para que al fin te gradúes amándote, ¿no? Y siento que es muy bonito porque cómo puedes... O sea, cómo es, se me hace muy interesante cómo realmente sí, todos estamos buscando eso, ese amor, que no necesariamente tiene que ser tal vez un amor de pareja o un familiar, en general el amor, ¿no? Que yo le llamo amor propio, pero puede ser en general amar, porque si tú, como dicen, no sé, que suena muy, no sé, cliché, ¿no? Si tú te amas, puedes amar al otro, pero es súper real. Porque si tú no te amas, no puedes amar a nadie, porque no conoces lo que es el amor, ¿no? Usted no sabe lo que es el amor, como diría la canción. pero es muy cierto. Y me encanta ver cómo es que hay distintas maneras de llegar a ese mismo punto. O sea, contigo lo estamos viendo tal vez como a través de la práctica del yoga, que yo no tenía idea que de verdad puedes llegar a ese punto a través del yoga. Pero hay gente que lo hace a través de la terapia. O hay personas que lo hacen a través de algún deporte, a través de, no sé, la meditación o el tai chi o muchas otras cosas, ¿no? Entrenamientos, de lo que sea. Pero el tener en cuenta que realmente el objetivo final es el mismo para todos, es lo que se me hizo como muy bonito y muy romántico, no en el sentido romántico, como de amor de pareja y de voy a hacer de Disney, ¿no? Muy así, sino ese que es romántico en el sentido de que todos buscamos lo mismo. Y hasta en la parte de la religión, ¿no? O sea, como que ahí se habla mucho de que el verdadero Dios es el amor, ¿no? O como la palabra de Dios es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es muy, muy padre, ¿no? Me llamó mucho la atención esto que dices, que es esta conciencia de lo que está fuera de ti y lo que está dentro de ti. Yo, por ejemplo, he hablado mucho de la parte del amor propio, que tiene que ver con justo que tú aceptes todo lo que está afuera y que te aceptes a ti, lo que hay adentro de ti. Y esa conexión genera esa congruencia, ¿no? Como que tú te ves como una parte del todo, pero al mismo tiempo eres un todo completo. Y esa conciencia de saber que tú estás completo y que eres parte de otros muchos completos, o sea, como de un multiverso, ¿no? Por decirlo así, crea que realmente una persona se ame. Y me gusta mucho como mencionar esta parte, porque tal vez hay muchas personas que piensan que solo pueden llegar a amarse a sí mismos o ser conscientes de su vida y de la felicidad a través de la terapia o solamente a través de algún deporte o solo a través de algo. Y realmente hay muchas maneras, ¿no? Una de ellas es el yoga, y que yo de verdad quiero recomendarles por completo a Ceci. Pueden seguirla en sus redes sociales, está Yoga con Ceci. No se confundan con Ceci con yoga, no, es Yoga con Ceci. y de verdad que tiene una forma muy, muy padre de compartir este conocimiento, que de verdad te llega así como que al corazón, al espíritu, al alma, como si ustedes creen en el alma. Así que si quieren también una alternativa más de cómo pueden llegar a este objetivo, que es el ser felices, el tener esta conciencia de que somos uno mismo, todos formamos parte de un todo, y cómo llegar a esa vida que realmente quieres tener, pues de verdad que una excelente alternativa es Yoga con Ceci. Se lo súper recomiendo. Pero Ceci, platícame, me gustaría que nos compartieras cómo se llevan a cabo tus prácticas, cuáles son los tipos de prácticas que tú das, por qué funcionan tan bien, a ver, por qué tienes tanto éxito, Ceci, platícanos.
Bueno, antes de compartir esta explicación, también me gustaría mencionar, ya que estabas hablando del amor propio, yo antes de empezar con el yoga, criticaba mucho a mi cuerpo, no me gustaba mi físico, o sea, yo me sentía como que piernas muy gordas, me sentía, no sé, cero atractiva, me daba pena usar traje de baño, porque yo decía, ay, ¿cómo voy a mostrar esto? Guácala, es feo, ¿no? Y cuando empecé a practicar yoga, empecé a apreciar a mi cuerpo por las cosas que podía hacer. Que yo decía, bueno, a lo mejor sí, traigo aquí la lonja, pero puedo ponerme la pierna acá atrás de la cabeza y me puedo cargar todo este cuerpo, lo puedo levantar con mi fuerza, estoy poderosa, ¿sabes? Es como, wow, no sabía que podía hacer todo esto y era algo que pues no sabía que tenía esa fuerza, esa capacidad de estirarme y se me hizo increíble. Entonces, como empecé a dejar de tomar y empecé a moverme más, pues también hubo un cambio en mi cuerpo, bajé quizá algunos kilitos, no sé, entonces como que yo no buscaba bajar de peso cuando empecé a practicar yoga, pero como dejé el alcohol que me tenía toda hinchada y pues engorda estar tomando tanto refresco y estar comiendo mal, como que fue todo un cambio integral, empezar a comer mejor, empezar a moverme más, tener más conciencia de cómo me estaba hablando a mí misma y de pronto llegó un punto en que ya fue natural como dejar de criticarme o pensar que mi cuerpo estaba feo y eso fue bien padre porque fue una sensación que yo nunca había experimentado, como empezar a gustarme a mí misma, o sea, en el sentido físico. Y fue bien padre porque fue como hacer las paces con mi cuerpo, que pobre cuerpo aguantó años de decirle que estaba feo, que daba pena, etcétera. Y cuando te das cuenta de eso dices, ¿cómo pude vivir así tanto tiempo? Entonces, también fue un cambio que vino solito sin que yo lo planeara, pero sí, ahora me gusta cómo me veo, me gusta lo que puedo hacer con mi cuerpo y me gusto a mí misma. Y creo que eso es algo que todos deberíamos experimentar, todos deberíamos aprender a gustarnos a nosotros mismos. Y lo que me preguntabas de qué tipo de práctica doy o cómo se desarrolla, pues hay muchos tipos y estilos de yoga, cada vez hay más que van pues inventando, van creando los mismos practicantes, pero digamos que los más conocidos o el que todos ubicamos se llama Hatha Yoga. Hatha significa sol y luna, y es como la unión de los opuestos, y yoga significa unión, entonces unión de los opuestos. Esta es la práctica que normalmente vemos, no sé, en la tele o en internet, de personas que hacen una postura y se quedan varias respiraciones ahí. Es como medio pausado, medio lento, no es súper exigente, o sea, no es como de contorsión. También hay uno que se llama Vinyasa Yoga, que es como más movido, más rapidito. Yo combino Hatha y Vinyasa, entonces en la práctica que yo doy, hacemos posturas como en secuencia y de pronto sube la velocidad y de pronto nos quedamos más tiempito en algunas posturas que yo creo que son como las importantes para el objetivo de la clase. Cada clase yo la armo distinto, digamos que no hacemos todos los días la misma secuencia, sino que voy cambiando de posturas, de movimientos, de forma en unirlas, para que podamos trabajar con todo el cuerpo. Para mí es importante que no se vuelva una práctica automatizada, como el resto de lo que hacemos todos los días, que te levantas y ya tienes tu rutina de ir al baño, bañarte, desayunar, lo que sea, sino que como voy cambiando las secuencias, las posturas, el orden, los movimientos, intento que cuando hagamos la clase sea como si fuera la primera vez que tú haces esta postura o esta unión de posturas, para que realmente estés consciente y tengas que estar concentrado en lo que estás haciendo, escuchando al cuerpo, sintiéndolo,
para que no sea como que, ya me sé la secuencia y entonces mi mente se va para otro lugar porque mi cuerpo ya se lo memorizó. En estas prácticas también le damos siempre una intención, que no sé, por ejemplo, puede ser trabajar con ahimsa, que es el principio de la no violencia, para respetar a nuestro cuerpo y la forma en la que nos estamos hablando durante la práctica. Al final hacemos una especie de meditación en la última postura, que es Shavasana, que es acostarse boca arriba. En esta postura hacemos como un escaneo a través de la respiración, llevando la respiración por el rostro, hacia el cuello y así hasta llegar a los deditos de los pies, pues para conectar o hacer esta integración de respiración, mente y cuerpo. Y también doy yoga restaurativo, que ese es un yoga más nuevo, no es como de los cuando empezó todo esto, es más moderno. Está muy enfocado en la columna, en cuidar la columna, que es el eje de la salud. Si tú cuidas tu columna, por ende, estás cuidando todo tu cuerpo. Y también preparo una clase especial que la titulé Yoga para la Ansiedad, que es una clase suave, muy enfocada en respirar y en posturas que nos ayudan a liberar tensión en el cuerpo, porque muchas veces esta tensión muscular es la que no nos deja dormir o que nos tiene tensos todo el día. Todo el estrés ahí acumulado en el cuerpo, buscamos liberarlo a través de esta práctica. Y esos son los 3 estilos principales que yo manejo, que son los que he estudiado. También tomé una certificación en Ashtanga Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, que es más fuerte, es más movido, son posturas más intensas, pero la verdad es que no conecto tanto yo con esta práctica porque ya está secuenciado, o sea, la verdad no recuerdo el número exacto de posturas, pero digamos que la secuencia siempre es la misma. Y a mí, por mi forma de llevar mi vida o mis rutinas, yo no soy una persona que conecta mucho con hacer siempre lo mismo. Entonces, para mí, como que se me hace pesado siempre hacer una misma práctica. Pero a muchas personas les encanta porque les da estructura, ¿no? Como ya sé a qué voy a llegar al salón, sé cómo va la secuencia y quizá eso les da paz mental o les da como dirección. Entonces, pues depende mucho de la persona, lo que está buscando, lo que requiere para sentir justo que lleva una dirección su práctica, que lleva una intención. Si quiere meterle más fuerza, pues se va a Ashtanga. Si quiere algo más suave, se va a restaurativo. Depende mucho de cada persona y lo que está buscando, pero todas las prácticas de yoga, todas van encaminadas a Samadhi, que es como a la iluminación. Qué cool, Ceci. Qué padre. Me gusta mucho escucharte y mirar que hay como yoga para todos, ¿no? O sea, realmente yo, por ejemplo, me acuerdo que pasé por yoga para la ansiedad, para mi ansiedad, obviamente. Entonces, pues creo que tienen ahí una enorme, pues no sé, variedad de estilos de yoga que pues pueden practicar. Pero Ceci, ¿dónde impartes tus sesiones? ¿Es en línea? ¿Es presencial? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te contactan para, si hay alguien que le interese, pues iniciar en su camino hacia Samadhi contigo, pues que lo puedan hacer? Sí, pues a raíz de la pandemia yo cerraron muchos lugares donde yo impartía clases. Entonces comencé a dar yoga en línea. La imparto a través de Zoom. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos. Tengo distintos paquetes o mensualidades. Las clases son de lunes a viernes en línea, pero también doy clases presenciales. Las presenciales las doy los sábados en Parque México a las 10:30 de la mañana. Y también doy clases en Jardín Balbuena y por el centro de Coyoacán, una en un estudio de pole dance, la otra en una escuelita de yoga. Pero si quieren más información, porque ahí ya los costos son distintos, etcétera, les puedo mandar como bien la información si me contactan en mi Instagram o en Facebook, que estoy así, Yoga con Ceci, las dos con C y con I latina. Yoga con Ceci, bien fácil. Aparte es súper fácil de que se lo aprendan. Yo sé que van a ubicar muy bien Yoga con Ceci en cuanto le pongan ahí en Facebook o en Instagram.
Y Ceci, para finalizar, se nos está acabando el tiempo de nuestro episodio. ¿Qué beneficios le traería a las personas que inicien esta práctica del yoga? No sé, hay mucha gente que habla, ¿qué beneficios te da ir al gimnasio? O no sé, empezar con una buena nutrición o ir a terapia, etcétera. ¿Qué beneficios te da el yoga? Bueno, a mí me gustaría mencionar los que yo experimenté principalmente, que es reconciliarte contigo mismo. Aprendes a conocerte, como les decía, desde tu primer capa hasta lo más profundo de ti. Empiezas a cambiar la forma en la que ves las cosas, como tratar de romper con esa barrera de pensar que todo está desconectado. Digamos que empiezas a trabajar con tu nivel de conciencia, eso sería más hacia la parte espiritual, esos beneficios quizá, pero la parte de reconciliarte contigo mismo creo que es muy importante porque es algo que quizá no nos enseñan en la escuela o en la familia. Sí, pues qué afortunadas las personas que en su casa o en su educación reciben este tipo de conocimiento. Y bueno, además de esto, pues empiezas a cuidar de ti, empiezas a dormir mejor porque liberas la tensión que hay en tu cuerpo, recuperas tus rangos de movimiento, que es muy importante conforme vas envejeciendo, pues esta fuerza, estos rangos de movimiento, si tú no los practicas de forma constante, van disminuyendo. Entonces, aprender a moverte de forma sana, sin forzarte, te va a ayudar a que aunque llegues a la vejez, te puedas mover con libertad y con menos dolor. El yoga es una práctica que te fortalece, pero al mismo tiempo te vuelve flexible. Entonces, estas dos partes, tanto la flexibilidad como la fuerza, son muy importantes encontrar un balance, porque si tú solo eres fuerte, o sea, si te dedicas solo a cargar pesas, que yo no digo que esté mal, pero si te olvidas de estirar de vez en cuando, tu cuerpo se puede volver rígido y es más fácil lesionarte o perder ciertos rangos de movimiento porque tu músculo está tan fuerte que ya no puedes estirar. Y si por el contrario solo estiras y no fortaleces, pues sí, serás muy flexible, pero te va a faltar esa fuerza, tu cuerpo va a tener como esta descompensación y también va a ser bien fácil lastimarte. Como no hay fuerza que te soporte o te cuide tus articulaciones, pues lesiones, ¿no? Entonces en la parte física, el yoga te aporta toda esta parte como el balance a tu cuerpo, te liberas del estrés, el yoga, estos movimientos son como un masaje a tus órganos, entonces también estimulas, por ejemplo, tus riñones, tus glándulas, etcétera. Entonces es una práctica muy completa porque va desde lo físico a lo espiritual. Yo creo que todos deberíamos practicar yoga o combinarlo con nuestras otras actividades porque no es solo físico, sino que también es para mirar hacia tu interior, para conocerte y empezar a valorarte. Eso son los principales beneficios que yo he experimentado. Mil gracias, Ceci. Muchas gracias. Así que ya saben, si quieren un cambio en su vida, si quieren mejorar en todos los aspectos, emocional, espiritual, físico, pues el yoga es una excelente opción. Y Yoga con Ceci es la que yo les recomiendo. Ceci, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio del podcast del Club de los Manifestadores, donde justamente somos una comunidad de personas pues que ya están queriendo, ¿no? O que están en este proceso de transformación personal, que están en búsqueda de este autoconocimiento, en la búsqueda del samadhi, que hoy aprendí esta nueva palabra, que es esta iluminación, ¿no? Esta plenitud en tu vida y en tu conciencia humana. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer haberte tenido aquí, Ceci, de verdad. Yo les súper recomiendo su trabajo, es excelente. Y bueno, Ceci, un consejo que te gustaría darle al Club de los Manifestadores, a quienes nos están acompañando también el día de hoy. Me gustaría cerrar con un consejo y una frase. El consejo sería que todo conocimiento que llegue a ti, busques compartirlo. Y que cualquier cosa que tú aprendas o entiendas en la vida, trates de
que no sea solo para ti, sino que lo uses para ayudar a los demás. Y una frase que representa para mí lo que es el yoga sería saber que la luz al final del túnel no era una salida o una luz, sino que es un espejo que está reflejando lo que tú eres. Tú siempre tienes esa fortaleza, esa sabiduría para salir de cualquier situación. Por más difícil que sea, no te rindas. Y muchísimas gracias, Sofi, por haberme invitado. Me encanta siempre platicar contigo, verte y compartir. Te quiero mucho. Gracias, Ceci, me dejaste así como con la boca abierta, así con esta frase, qué bonita. Y muchas gracias por compartir, yo también te quiero mucho, eres una gran amiga. Ceci es una gran amiga y de verdad les recomiendo muchísimo. Inscríbanse a sus sesiones, son lo máximo, les van a gustar y ayudar muchísimo. Y pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio de El Club de los Manifestadores. Si te gustó, comparte este podcast, envíaselo a alguien a quien creas que le puede funcionar. Pues bueno, yo les sigo teniendo más sorpresas porque así como Ceci, así como nuestra invitada del capítulo anterior, Karen Dupont, tengo muchos invitados especiales que tienen demasiado por compartir y demasiado conocimiento y experiencias, como bien nos comenta Ceci, que es algo que tenemos que hacer. Entonces, mil gracias por estar con nosotros. Yo soy Sofía Fontanella y te espero en el próximo capítulo de El Club de los Manifestadores.